Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad nacional de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche abordaremos el tema 5 años del combo fiscal, para lo cual cuento con dos invitadas especiales en panel, doña Ana Rosa Ruiz Fernández, economista y representante ante el Consejo Universitario del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Buenas noches, doña Ana Rosa, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, gracias por la invitación que me han hecho y gustosa de estar aquí. Muy amable. Doña Ana Doris González González, presidente de APSE. Buenas noches, doña Ana Doris, siempre bienvenida. Buenas noches, un abrazo caluroso para todos los compañeros a la distancia. Y contaremos además con las intervenciones de los diputados Sofía Guillén Pérez, Jonathan Acuña Soto y del economista Luis Paulino Vargas Solís. Precisamente para referirnos al tema de los 5 años del combo fiscal, veamos la siguiente entrevista que realizamos con el economista Luis Paulino Vargas. Desde el punto de vista de los ingresos, digamos, el plan fiscal tenía dos grandes componentes. Un componente orientado a aumentar los ingresos y un componente orientado a contener el gasto e incluso a restringir el gasto. Si uno trata de examinar qué ha ocurrido en cada de estos dos ámbitos, las conclusiones se resumen básicamente en lo siguiente. Desde el punto de vista de los ingresos, los datos sugieren que ya se tocó techo, o digámoslo así, que ya se pegó con cerca. El plan fiscal como que ya dio lo que podía dar en términos de incremento de los ingresos. Lo que ha podido dar es muy limitado, tal como era previsible desde antes, y ya llegó a un límite que difícilmente se va a rebasar y que si se rebasa será por una magnitud poco significativa. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos ya dio lo que podía dar. Es poco realista imaginar que pueda dar mucho más de lo que ya dio. Desde el punto de vista de los gastos se actuó fundamentalmente a través de la regla fiscal y ahora se le suma la ley del empleo público, que viene a reforzar aspectos que ya estaban anticipados en la ley 9635, pero con la ley del empleo público se amplía, se refuerzan y se hacen, digamos así, más draconianos. Desde el punto de vista del gasto, los datos muestran que hemos estado en una política de austeridad fiscal bastante severa. O sea, si uno compara por ejemplo, el gasto sin incluir intereses como porcentaje del PIB entre 2018 y 2023 se encuentra fácilmente una reducción de alrededor de 3 puntos porcentuales del PIB o algo parecido. Eso lo he trabajado, por ahí tengo los datos. Y eso es muy fuerte, eso es muy significativo. Ahora, esa contención tan fuerte del gasto, que en términos relativos significa un recorte muy significativo del gasto, incluso en términos reales, eso está repercutiendo en costos sociales tremendamente altos, por lo tanto en costos humanos muy graves, muy fuertes, y está haciendo que esta carajada sea sencillamente inviable, insostenible, se está cayendo a pedazos, literalmente. Las consecuencias que se están viviendo son terribles, el daño para la educación, el daño para la salud, las políticas de vivienda popular frenadas, los salarios del sector público congelados. Hay cuestiones, por ejemplo, que lo ilustran de una manera más precisa. Recordar las palabras del director del OIJ, cuando el director del OIJ dice: el personal más calificado que tenía años de experiencia se me está yendo y no puedo contratar más personal porque sencillamente la ley del empleo público me impone unos límites salariales que no resultan competitivos. La situación misma de la policía en medio de toda esta histeria por esta ola de asesinatos y de violencia terrible que estamos viviendo. Bueno, resulta que los policías están trabajando con condiciones materiales muy deterioradas y no hay recursos para atender eso. En el caso de la educación, toda esa no política que aplica la ministra Müller, de la improvisación total, de la falta de claridad absoluta en todos sus planteamientos, y mientras tanto las escuelas se están cayendo y ella pretende que las comunidades se echen al hombro las inversiones, las reparaciones de las escuelas, las construcciones. Es absolutamente inviable. Lo que está pasando en la caja, una de las razones por las cuales la caja está perdiendo especialistas es porque los especialistas saben que ya no les están ofreciendo salarios competitivos.
¿Qué es entonces lo que estamos observando? Que en la Asamblea Legislativa hay una actuación reactiva. O sea, en la Asamblea Legislativa ya captaron, aunque no lo digan abiertamente, pero ya captaron que la situación es explosiva, es insostenible, y están actuando reactivamente, pero de una manera fragmentaria, sin coherencia. Reducir el marchamo, por ejemplo, suspender la regla fiscal para algunas instituciones o para algunas actividades, pero todo es fragmentario, todo es disperso, no tiene una lógica de conjunto. De alguna manera están tratando de tapar goteras por un lado y abriendo goteras por otro lado. Entonces, si la estrategia en sí misma es inviable, está haciendo aguas, se está cayendo a pedazos, la respuesta que se está dando en la Asamblea Legislativa, que podríamos discutir si posiblemente es bien intencionada, se quiere corregir problemas que están ahogando al país, pero es completamente fragmentaria, carece de coherencia, y eso no es una manera apropiada de resolver las cosas. Eso nos puede generar nuevos problemas. Se toman decisiones súper discutibles, como la cuestión esta de la lista gris europea, que en el fondo es simplemente legitimar el fraude tributario a favor de los más ricos. Se toma con buena intención lo de reducción del marchamo, pero igual se beneficia a los de abajo, que tienen unos pichirilos que es un milagro que caminen. Eso se les hace una ayudita, pero igual se beneficia a los súper ricos que tienen vehículos, incluso yates, cuestiones de lujo, que también van a salir beneficiados. Pero al mismo tiempo se abre un hueco fiscal, porque eso reduce los ingresos, y no se contempla cómo llenar ese hueco fiscal. Entonces, lo resumo diciendo, el plan fiscal a 5 años está cayéndose a pedazos. Se está demostrando lo que algunas personas en aquel momento advertimos, que yo hubiera deseado estar equivocado, pero resulta que no estuve equivocado. Se está demostrando que era inviable, y lamentablemente no hay ninguna respuesta clara. Las respuestas que se están dando son incoherentes y fragmentarias, y eso en un futuro cercano podría traernos nuevos e incluso peores problemas. Si uno se pone a revisar desde el lado de los ingresos, uno observa que una parte muy significativa del plan fiscal, de los nuevos ingresos contemplados, vienen del IVA. Y entonces, al decir IVA, estamos diciendo un impuesto que golpea más a los grupos de bajos ingresos. Entre más bajo sea el ingreso, más fuerte es el golpe. Es un impuesto regresivo que entonces, en términos relativos, pone un castigo más fuerte en la gente de más bajo ingreso. Conforme más alto sea el ingreso, el golpe es, en términos relativos, más leve. Incluso para la gente muy rica ni siquiera se dan cuenta que están pagando un IVA más alto, pero para la gente, conforme más bajo sea la ubicación de una persona o de una familia en la escala de ingresos, más fuerte es el golpe que se siente. Eso por un lado. Luego, las modificaciones al impuesto sobre la renta, las diversas modificaciones, han tendido a concentrarse básicamente en sectores medios. Lo que podríamos llamar esa clase media profesional, que tiene un ingreso relativamente bueno, pero que tampoco son ricos, no son exactamente ricos. Ahí hay un golpe importante para ese grupo medio, básicamente de tipo profesional. Puede ser que también pequeñas empresas o pequeños cuentapropistas que trabajan por cuenta propia, por ejemplo, como profesionales liberales, ahí hay sí un golpe de consideración. Para los ricos el efecto fue realmente muy poquito, porque incluso dentro de las reformas, la parte que más podía haber afectado a los ricos era la parte del impuesto sobre rentas y ganancias de capital, pero ponen una tasa flat, 15%, todas las rentas y ganancias de capital pagan 15%, y ese 15% para una señora viuda que alquila una casita es mucho más impactante que para un súper rico que tiene acciones en empresas, que tiene bonos del gobierno, que tiene edificios de apartamentos para alquiler. Y entonces ese impuesto pierde efectividad desde el punto de vista distributivo, desde el punto de vista de la equidad, porque la tasa flat no diferencia entre el pequeño rentista y el gran rentista, y entonces evidentemente golpea más al pequeño de lo que podría golpear al grande. Ahora, o sea, desde el punto de vista de los ingresos, el balance es regresivo, es inequitativo, golpeó más a sectores medios y a sectores de bajos ingresos. Desde el punto de vista del gasto, hay consecuencias terribles para los sectores
de bajos ingresos en la educación, en la salud, en la vivienda popular, en la creación de empleos. Es imposible desarrollar un programa para estimular la creación de empleos como al país le urge bajo las condiciones que impone este plan fiscal, esta ley y particularmente la regla fiscal. Desde ese punto de vista, las consecuencias son terribles para los sectores, digamos, de ingresos medios y de ingresos bajos, pero está teniendo consecuencias que repercuten a mediano y largo plazo. O sea, cuando nosotros sacrificamos la educación, cuando sacrificamos la inversión en ciencia y tecnología, cuando sacrificamos la inversión en arte, en cultura, cuando sacrificamos la inversión en ciencia y tecnología, en vivienda, en obra pública en general, en inversión en nuevas energías, por ejemplo, cuando sacrificamos todo eso, y en este momento todo eso está siendo sacrificado, lo que estamos es destruyendo el futuro, hipotecando el futuro. Luego de haber visto este video, vamos a arrancar con algunas preguntas del debate propiamente para entrar a fondo con el tema de la noche. Les consulto a ambas foristas. ¿Qué ha pasado después de la aprobación del combo fiscal? Al día de hoy, ¿cuáles han sido sus peores consecuencias y las más sentidas tal vez por la población costarricense? Le pregunto a ambas, por favor. Sí, recordemos y ubiquémonos que lo que fue el combo fue una aprobación del 2018. Viene un 2019 donde empieza a aplicarse un impuesto, cambia el impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, lo que significa que antes estábamos acostumbrados y acostumbradas a pagar impuestos por bienes, y pasó ahora a también tener un impuesto en servicios. Si voy yo a un médico, si voy a un abogado, esto implicó para las familias todo un cambio de gravámenes, que esto viene a afectar también la capacidad de compra de los hogares, pero también viene dos elementos más, ya algunas acciones con esta combo sobre ajustes del empleo público, el cual ya venían a ser señales de un cambio profundo, de grandes afectaciones para el sector público, y además la regla fiscal, una regla fiscal que empieza a aplicarse con límites de crecimiento del gasto público. Es decir, que podríamos decir que fue una reforma fiscal que se vio en términos de ingresos para fortalecer las finanzas públicas, pero enfocado hacia el consumo, no tanto hacia una reforma progresiva que es la que esperábamos, es decir, que realmente las personas con mayor capacidad, para además las grandes contribuyentes pudieran aportar más, sino que se fue a una reforma que básicamente sigue la misma estructura fiscal, en donde lo que vemos es muy concentrado hacia el consumo, y eso tiene que ver prácticamente y afecta los ingresos de las familias, pero por el otro lado inicia dos procesos que realmente han sido lamentables y que como trabajadores y trabajadoras la hemos venido sufriendo, y es por un lado el inicio de un tratamiento de los salarios del empleo público, porque recordemos que también tiene un capítulo esta reforma fiscal para ir controlando el crecimiento de los salarios. Una cuestión muy lamentable y que hoy lo estamos viviendo en términos de descapitalización de instituciones claves como la Caja, como otras, la educación y otras áreas, y por el otro lado una regla fiscal que empieza y justo comienza a aplicarse justo que viene una pandemia. Recordemos que ya en el 2020, después de haber iniciado esta reforma de fiscal, se viene una pandemia que prácticamente afecta
no solamente los hogares y principalmente los primeros quintiles que están en función de un empleo estable, de un empleo que se necesita ciertos ingresos, ya vimos sectores muy afectados en la pandemia, cualquier cantidad de personas pasando al desempleo, y después viene después de la pandemia viene una recuperación del país, pero una recuperación que se focaliza más que todo en términos económicos y no tanto sociales, porque ahí ya pasa la ley de empleo público y ya eso comienza a desestabilizar muchísimo muchos servicios que son fundamentales y básicos para el país. Ana Rosa, usted nos dijo una palabra clave, un concepto importante que contemplaba la ley de combo fiscal y es la regla fiscal propiamente. ¿En qué consiste esta norma y en cuáles casos se podría decir que se aplicó efectivamente? Bueno, la regla fiscal pone un tope al gasto general de público, en donde considera cuál ha sido el crecimiento de los últimos años del país, del Producto Interno Bruto. También considera la relación con el Producto Interno Bruto y la deuda. La cuestión, aquí el objetivo era no sobrepasar ciertos límites de deuda, de la relación deuda, Producto Interno Bruto, y después de una pandemia, ¿qué esperábamos? De una relación muy negativa. Y en vez de haber cuidado que por la pandemia y teníamos que tener cláusulas muchísimo más flexibles para el manejo de la regla fiscal, la aplican literalmente. Y la aplican literalmente no solamente limitando el gasto corriente, que ahí estamos hablando de salarios, estamos hablando de materiales que se ocupan, sino también del gasto de capital. Es decir, estamos hablando de que, por ejemplo, en el 2023 la regla fiscal se le aplica al gasto corriente y al gasto de capital. Y eso es muy grave porque si revisamos cuáles deberían de ser las acciones económicas más efectivas, es cuando el sector de construcción y de inversión pública están trabajando. Eso reactiva toda la economía. Cuando vemos que se está haciendo una carretera que va a pasar por varias comunidades, ahí hay cualquier cantidad de empleos, de soditas, de servicios que están funcionando y también de negocios que van a suministrar materiales para estas construcciones, para edificios. Pero cuando es el gobierno el que para la inversión pública, eso es un daño terrible a una economía. Sin duda alguna. Ya casi continuaremos analizando más el impacto de la regla fiscal desde la otra acera. ¿Sabía usted que actualmente estamos pagando por el gallo pinto más caro de la historia? Todo sube, menos los salarios, y el sueldo no alcanza para nada. ¿Y los trabajadores qué? Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Les invitamos a dejar sus comentarios para seguir construyendo el espíritu crítico que Costa Rica necesita. Para ampliar sobre el tema del Combo Fiscal 2018, cabe la pregunta,
cómo los sectores sociales nos opusimos a este combo fiscal. Sobre el tema nos amplía el diputado Jonathan Acuña. Bueno, cuando se dio aquella gran discusión nacional acompañada de manifestaciones en todo el país de parte de la oposición a ese combo fiscal, quienes nos opusimos desde aquel momento señalamos que uno de los problemas mayores que tenía esa reforma fiscal era lo que correspondía a la regla fiscal, las implicaciones que iba a tener esa regla fiscal poniéndole unas amarras a la institucionalidad. Y justamente la principal consecuencia es al día de hoy esa amarra, esa limitación que se ha puesto a la inversión pública, producto de la regla fiscal. Y digo que es lo mayor porque efectivamente cuando se analiza la reforma fiscal, 2/3 partes de los efectos de esa reforma fiscal, de ese paquete fiscal de 2018, recaen en recortar el gasto, ¿verdad? Y casi toda la discusión nacional estuvo concentrada en lo del IVA, en lo de los impuestos, pero ciertamente el mayor peso de esa reforma fiscal fue recortar a mansalva lo público. Los efectos son tales hoy que, por ejemplo, en el caso de FODESAF, que es el fondo que dota de la mayor parte de los recursos de los principales programas sociales de este país, becas, ayudas a las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza, etc., ese fondo se ha disminuido entre 2018 y ahora en 1/3 parte. Más de 131.000 millones de colones menos en FODESAF hoy disponibles para inversión social. Y eso se ve en todas las comunidades. Menos estudiantes con becas, estudiantes que antes tenían beca y ahora no la tienen, personas que antes tenían soporte de Limas y que ahora les dicen que ya no les pueden dar, reducción de los subsidios, por ejemplo, para efectos de organizaciones no gubernamentales que dan atención a niñez en este país. Todos esos recortes son producto de la regla fiscal, son producto de ese título cuarto. ¿Por qué? Porque además de FODESAF luego fue sacado la regla, pero dentro de ese título cuarto de la reforma fiscal del paquete fiscal de 2018, eliminaron destinos especificados por ley. En el caso de FODESAF, la ley decía que 593.000 salarios base provenientes del impuesto de ventas tenían que ir a FODESAF. Y eso lo eliminaron. No les importó quitar la obligación legal de que el Estado financie la inversión social de esa manera. Y al eliminarlo, entonces, lo que tenemos hoy como resultado es una caída dramática en la inversión social en este país. A eso sumen los efectos que está teniendo sobre la inversión en educación. El Estado de la Educación, recientemente publicado, señala una cosa. Dice que la inversión social en educación, que es lo que refiere principalmente a becas, a materiales educativos, a cuadernos, etcétera, y a transporte de estudiantes, los subsidios de transporte de estudiantes, que esa inversión social en el espacio de lo educativo ha retrocedido una década. De nuevo, esto es producto de la regla fiscal. Cada vez que vienen acá los jerarcas a justificar por qué le hacen lo que le hacen a sus presupuestos, los recortes, dicen, no es culpa nuestra, es producto de la regla fiscal. El ministro de Hacienda, Nahue Acosta, en aquel momento viceministro de Hacienda, cuando se aprueba esta reforma fiscal, cada vez que se le pregunta, dice, no tenemos recursos y no puedo ir más allá por culpa de la regla fiscal. Entonces, el mayor efecto, el más dramático, el más violento que estamos viviendo producto de ese paquete fiscal de 2018 es un recorte absurdo, irresponsable, antipatriótico de algunas de las principales inversiones sociales en este país, en educación, en programas sociales de atención directa, en salud. Eso es lo que estamos viviendo hoy, producto de esa reforma fiscal. Y no olvido un detalle, cuando los diferentes sectores sostuvimos que iba a pasar esto, el gobierno de turno de Carlos Alvarado nos repitió una y otra vez, a través también de sus diputaciones de aquel momento, que mentíamos, que estábamos exagerando, que nada de esto iba a pasar, que estábamos exagerando y que más bien si no se aprobaba la reforma fiscal se iban a recortar las inversiones sociales. Pues es terrible tener que decir hoy que se los dijimos y que justamente todo lo que dijeron que era mentira, que no ocurriría y que era una exageración, hoy está ocurriendo. Recortes en becas, recortes en los programas sociales fundamentales de este país, que hay menos cupos en la red de cuidado, todo producto de un recortismo que instalaron a través de esa reforma fiscal. El corazón de esa reforma fue recortar la institucionalidad, dañarla, afectarla, disminuirla, porque lo único que les importaba era lo fiscal, como si fuese
un asunto nada más de poner toda la discusión de la política fiscal en un cuarto separado del resto de la realidad nacional. La discusión de política fiscal, y eso lo dijimos en muchas ocasiones, está directamente relacionada con el cumplimiento de derechos humanos. Pero al gobierno de Carlos Alvarado no le importó, a sus diputados de aquel momento no les importó. Incluso al día de hoy, leía ayer a una diputada de ese momento diciendo que su momento más apreciado de cuando fue diputada fue la aprobación de la reforma fiscal. Lo dice hoy, conociendo las consecuencias que tiene esa reforma fiscal sobre la ciudadanía. No hay comunidad que yo visite en la que no me encuentre a algún padre o madre de familia diciéndonos que sus hijos se quedaron sin becas, y la respuesta es que se quedaron sin becas por culpa del recortismo que instaló el paquete fiscal de 2018. Si no se aprueba esta reforma fiscal, el país caerá en el abismo y se recortará la inversión social y vamos a tener menos capacidad para invertir en lo central. Yo me remito a los hechos puros y duros. Se aprobó esa reforma fiscal y hoy el país tiene menos inversión social, hoy el país tiene más límites para inversión en educación, hoy el país tiene menos recursos para inversión en salud, producto de esa reforma fiscal. En aquel momento, tanto yo como recuerdo todos los sectores, sosteníamos que entendíamos la existencia de un problema fiscal, que había una brecha que había que cerrar entre los ingresos y los gastos, que era necesario tener una mayor sostenibilidad financiera por parte del Estado. Pero al mismo tiempo, que eso no se alcanzaba únicamente volándole tijera a todo lo fundamental, y que era posible encontrar otros caminos mucho más justos, mucho más solidarios para resolver el problema fiscal. Lo que pasa es que nos dijeron, este es el único camino, cosa que era falsa, este es el único camino, y si no se toma ese camino nos vamos al barranco. No, tomamos ese camino y hoy estamos en un barranco. Si no, miren nada más lo que ocurre. Por ejemplo, la inversión en seguridad, considerando la situación que vive hoy este país. Solamente entre 2017 y lo que será el presupuesto de 2024, por culpa del paquete fiscal, a seguridad se le ha invertido 21.000 millones de colones menos. ¿Y por qué digo por culpa del paquete fiscal? Porque cuando se creó la ley del impuesto a personas jurídicas, se destinó esos recursos a inversión en seguridad pública. Pero con la reforma fiscal en 2018, pusieron unas normas que le dicen al ministro de Hacienda, si usted quiere, no envíe esa plata ahí. Los artículos 15, 24, 25 de la ley 9635 habilitan al Ministerio de Hacienda a no mandar la plata donde la ley decía. Y así lo están haciendo. Por culpa de esas normas, por culpa del paquete fiscal, 21.000 millones de colones menos de inversión en seguridad. Y esto lo digo considerando la coyuntura gravísima de inseguridad que está viviendo el país. Entonces, nos dijeron que si no tomábamos esa vía, era el barranco lo que quedaba, y nos negaron cualquier otra posibilidad de otras vías mucho más justas, más solidarias, que no implicaran meter la mano en el bolsillo de la gente más pobre, que no implicaran recortar los programas sociales. Nos dijeron, esos otros caminos no existen, solo este. Y si no, nos vamos al barranco, y si no, vamos a tener menos recursos para invertir en educación, y si no, ya van a ver que FODESAF no va a funcionar. No, se aprobó eso y hoy FODESAF tiene menos plata, la educación tiene menos plata, y a fin de cuentas, lo que pasó es lo que desde todos los sectores sociales se dijo, desde que muchas voces que nos opusimos dijimos que esta reforma fiscal no iba a arreglar nada y que iba a implicar unos sacrificios inaceptables para la ciudadanía costarricense, y esos son los sacrificios que estamos viendo hoy. Creo que había una manta en la marcha de los famosos 4 gatos, que eran miles. Había una manta que de alguna forma lo explicaba muy bien, ¿no? Que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Nuestra aspiración como colectivo en ese momento era buscar justicia tributaria. ¿Qué significaba justicia tributaria? Que los grandes millonarios, las grandes élites de este país que han gozado de beneficios y privilegios durante muchas décadas, y ahí estoy hablándote de las grandes corporaciones, ahí estoy hablándote de los dueños de MECO, de H. Solís, o sea, ahí estoy hablando de los ricos, muy ricos de este país, que son los más privilegiados, ¿no? Los dueños de los generadores privados eléctricos, ¿verdad? Que son familiones con unos apellidones increíbles. Ok, esos sectores privilegiados no pagan de acuerdo a su riqueza, porque han tenido privilegios que les permiten pagar menos impuestos, mientras todos los demás mortales pagamos el IVA en el arroz, los frijoles, pagamos más cara el agua, pagamos más cara la electricidad. Entonces, ¿cuál era nuestra consigna? Claro que se tiene que exigir que los ricos paguen sus impuestos. Lo que pasa es que no queremos más impuestos para los pobres y la clase media. Entonces, ¿impuestos para quién? Una parte, creo yo, de esas élites organizadas, de los sectores más de derecha de este país, intentaron manipular esa consigna para convertirla en un no más impuestos.
Claro, porque la gente cuando comparte un afichito que dice no más impuestos, está pensando no más impuestos para mí, ¿verdad? Y estamos de acuerdo, no más impuestos para la gente de a pie, para la clase media, para los barrios más humildes, pero los más ricos sí tienen que pagar más impuestos, porque es que la salud y la educación hay que financiarla con algo y no se financia del aire. Y era un poco lo que intentaban aprovechar. La gran contradicción del discurso de estos sectores de derecha es que terminaron votando una reforma fiscal que sí que clavó más impuestos, solo que no a ellos, no a las élites. Le clavó más impuestos a toda la gente de a pie que tiene que pagar más precios en la canasta básica, en los medicamentos y en los servicios. Y las élites muy cómodas porque la verdad que no se logró progresividad tributaria y siguieron con sus privilegios. Entonces se aprovecharon de manipular esa idea o ese discurso. Sí, creo que es un conjunto de circunstancias, ¿verdad? En términos meramente estadísticos no es posible aislar el impacto completamente porque se entremezcló con la pandemia, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay algunos elementos que son directamente consecuencia de ese combo fiscal que sí vemos día a día aquí en la Asamblea Legislativa. Quizás el caso más claro es lo que tiene que ver con los recortes a los programas sociales, que son estrictamente recortes derivados de la aplicación de la regla fiscal, que recordemos que era el capítulo 4 de la ley 9635, que fue el combo fiscal. Y lo que sucede acá es que durante el último año y medio hemos pasado como Asamblea Legislativa intentando corregir ese desastre. Un desastre que ha implicado en su momento recortes a la educación, recortes a la inversión en infraestructura. Por ejemplo, una contradicción que existe ahora es que aunque existan fondos para invertir en infraestructura de seguridad, en delegaciones policiales, no se pueden usar porque la regla fiscal impide, dado el escenario de deuda pública, que se invierta en capital. Y precisamente la construcción de infraestructura es capital. Entonces, aunque tengan la plata, no la pueden usar. Eso no tiene sentido. Lo advertimos en su momento. Los profesores, los estudiantes, agricultores, todos estos sectores de la sociedad civil que salieron a marchar en el 2018 advirtieron que iban a haber recortes muy fuertes derivados de eso. Y lamentablemente eso sí ha sucedido. Y eso sí que es posible confirmarlo con lápiz, ¿verdad? Línea por línea en el presupuesto de la República de dónde se derivan los recortes y ver qué es resultado de la regla fiscal. En el caso de la educación pública, al principio sucedía con becas, luego corregimos eso acá en la nueva Asamblea Legislativa. Sin embargo, está de nuevo la limitante de infraestructura de gastos de capital, entonces en muchas escuelas no es posible invertir. Y es una excusa para los ministros, porque nosotros a veces desde la Asamblea Legislativa mandamos a consultar: hey, ¿por qué no se le ha girado fondos a tal junta de educación? Ah, no, es que la regla fiscal no me dejó fondos. Y uno dice, claro, es la excusa perfecta para los recortes. Entonces ahí hay una consecuencia directa. Otra consecuencia que posiblemente está entremezclada con la coyuntura económica tiene que ver con el impacto sobre los precios de algunos bienes y servicios, que repito, no es un impacto que estadísticamente pueda ser aislado de forma pura porque se entremezcla con la inflación derivada de la pandemia, la crisis de contenedores, la guerra en Ucrania, ¿verdad? Hay una mezcla de elementos internacionales que encarecen una parte de la canasta básica y algunos productos, pero también es cierto que en la regla fiscal, en el capítulo 1 sobre impuesto al valor agregado, se adicionaron impuestos a productos que antes no tenían. Y eso encarece, evidentemente, el producto, sumado a todos estos elementos internacionales. Entonces, ahí está el caso de los productos de la canasta básica. Antes de la regla fiscal, la canasta básica no pagaba impuestos. Después de la regla fiscal pasó a pagar un 2% del IVA. Eso encareció varios de los bienes de la canasta básica alimentaria. El caso de los medicamentos, antes de la reforma fiscal no pagaban impuestos, ahora sí, ¿verdad? Entonces, este conjunto de bienes y más los servicios, porque se incorporó todo un esquema de impuestos para los servicios que antes no pagaban, ¿verdad? El servicio de la peluquería, el servicio del dentista, esos no pagaban IVA. Después de la reforma fiscal pasan a pagar y evidentemente, pues, habría que... Solo alguien inventando, ¿verdad?, negando la realidad, podría decirme que eso no ha encarecido algunos de esos bienes y servicios, ¿verdad? Evidentemente los termina encareciendo porque es un costo adicional y dependiendo del bien o servicio, el productor u oferente traslada ese costo adicional al usuario consumidor. Entonces ahí hay una consecuencia también que en su momento se advirtió. Y que no se me olvida que la ministra de Hacienda
de aquel momento, Rocío Aguilar, y el viceministro de Carlos Alvarado, que era Noglia Costa, nos decían que no, que un 2% era muy poquito, que 100 colones no era nada de aumento. Bueno, pero de 100 en 100, primero 100 colones hacen la diferencia. Y segundo, de 100 en 100 ya no eran solo 100 colones, ¿verdad? Era un aumento en un montón de bienes y servicios. Esas son consecuencias directas. Consecuencia directa también la nominalización de las anualidades de empleo público, que es una consecuencia del capítulo 3 de la reforma fiscal. Nos queda claro cuál fue la posición de los sectores sociales que nos opusimos radicalmente a este combo fiscal por los efectos nocivos que han traído para la sociedad costarricense. Y propiamente para ampliar sobre los efectos del combo fiscal, ¿cuáles podrían denominarse los grupos sociales que sufrieron más impacto con la aplicación del combo y de la regla fiscal propiamente? Bueno, es una pregunta muy difícil, porque casi a 5 años de la aprobación de esta ley, es imposible clasificar cuáles grupos, porque es todo el pueblo, todos los trabajadores que hemos sido profundamente afectados. Lo dijimos nosotros cuando estuvimos en la huelga contra este combo fiscal, porque pudimos leer el futuro y las consecuencias que traería esta acción. De por sí, que los trabajadores conscientes de que en este país se ha implementado un modelo neoliberal, tenemos clarísimas, muy claro, que cualquiera de estas acciones que vengan de las manos de aquellos que siguen el modelo neoliberal y que están matriculados con ese modelo y con ese sistema, pues no va a traer ningún beneficio para los trabajadores, pero es que además era clarísimo. Pasar, como apuntaba doña Ana Rosa, del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado, que eso lo que vino a hacer fue gravar servicios. Y entonces, ejemplos sencillísimos. Nosotras, las trabajadoras de la educación y en general el resto de trabajadores que, por ejemplo, se tiñen el pelo, que se arreglan las uñas, etcétera, nos encontramos que eso iba a ser más costoso porque íbamos a pagar un impuesto adicional. Y entonces no olvido yo que en esa época yo decía, voy a dejar de teñirme el pelo, porque eso va a ser más costoso. Y con la reducción salarial que íbamos a sufrir, efectivamente, esto iba a pasar. Evidentemente pasó, por eso es que yo tengo el pelo tan blanco. Entonces dejamos de teñirnos el pelo, ya no podemos hacer cosas, nos arreglamos lo que podemos en las casas. ¿Y eso qué significa? Que si usted no utiliza un servicio que recibía en su comunidad por una de las vecinas, de las amigas, bueno, ella se empobreció, porque nosotros nos empobrecimos. Y entonces está clarísimo, el golpe a los empleados públicos, a los trabajadores del Estado, del gobierno central, que la consecuencia, reducción del gasto. En el gasto corriente se llama, por ejemplo, los salarios. Si el salario de los trabajadores públicos, que son los que mantienen alguna estabilidad, ¿verdad? Porque mes a mes reciben su salario. Si ese salario se reduce y el trabajador recorta el gasto, eso es una cadena, una bola de nieve, porque entonces el de la pulpería, el de la carnicería, el vecino que tenía una zapatería, ya no se le va a comprar. Y entonces el boom de estas cadenas como Walmart, etcétera, que recuerdo que hablamos mucho de eso. Yo siempre le decía a las compañeras, bueno, es que vamos a ver un montón de compañeras y vamos a llegar al colegio todas con la misma blusa y salgamos corriendo a cambiarla, porque eso es una tragedia. Pues eso pasó. Y entonces a 5 años apenas, las cosas no han mejorado como lo prometieron, sino que han empeorado. Y ahora nos empiezan a hablar de nuevo, de nuevos impuestos y de nuevos créditos para salir de la crisis. O sea, nunca salimos de la crisis y nos anunciaron, Carlos Alvarado hablaba de que íbamos a salir de la crisis con la aprobación de ese combo fiscal. Y eso no pasó. De nuevo, igual que nos pasó con el TLC, ¿recuerdan que íbamos a andar todos en Mercedes-Benz? De nuevo, el pueblo ha sido engañado vilmente y de nuevo el pueblo cae, se entera, pero sigue comiendo cuentos. O sea, ¿de qué estamos hablando? No se puede creer en lo que aquellos amantes del modelo neoliberal le venden al pueblo. Tenemos que tener claro que estas estrategias no funcionan. Las soluciones tienen que salir del seno del pueblo. El pueblo conoce. Tenemos excelentes profesionales como doña Ana Rosa,
que pueden analizar muy a fondo, que pueden desarmar cualquier intención y cualquier protesta, y cualquier propuesta, perdón, para engañar a los trabajadores. Pero nosotros, por lo menos en la APSE, por suerte, que hemos hecho enormes esfuerzos para mantener a nuestra gente informada y comunicada, que hablen entre sí y que conozcan de lo que estamos planteando, como lo que nos expone doña Ana Rosa. Tal vez yo agregaría, muchas gracias por visibilizar esos efectos, que si tomamos toda la población de Costa Rica y la dividimos en 5, los 2 primeros quintiles estamos hablando de la población más pobre de este país. Y estamos hablando que de esos 2 quintiles son 2.287.616 que necesitan, y parte de su vivencia son los servicios públicos. Es esa escuela, ese colegio gratis, ese servicio social ahí a la mano, el acceso al agua, el acceso a la luz. Y estamos hablando que esa población, la mayoría subsiste con un ingreso per cápita de 67.407. Imagínense que en un mes, es decir, una persona viviendo con 67.000, es decir, ni siquiera está cubriendo la canasta básica. Y por el otro lado, estamos hablando que en esos 2 primeros quintiles es donde se concentra la mayoría de las jefaturas femeninas. Es decir, que estamos hablando de que madres totalmente con ingreso, porque estos 67 es si pueden vender algo, porque no es un trabajo fijo, ¿verdad? Estamos hablando de lo que puede vender, ¿verdad? De esos negocios que uno los ve tratando de recuperar. Y por el otro lado, la última encuesta de empleo nos plantea que el desempleo está en 8%, para mujeres un 11% y para hombres un 9%, pero para esos 2 quintiles es un 26% la tasa de desempleo. ¿Con qué capacidad van a poder pagar impuestos? ¿Y cómo es posible que se les reduzca además los servicios fundamentales? Y son servicios que el Estado tiene que dar. Por eso es que la regla fiscal ha venido a ser la peor decisión política que este país ha tomado, porque lo que está es destrozando la capacidad de vivir, del bienestar de una gran mayoría. Vean que estoy hablando de 2.287.000 personas, exactamente, que en estos momentos no tiene ni empleo fijo, no tiene las condiciones para poder pagar la estructura. Y si nos vamos, y si hay tiempo, y podría hasta darles cuál es la estructura a la que fiscal a la que llegó. Bueno, lamentablemente tiempo no nos queda por hoy, pero vamos a seguir este tema en un siguiente programa. Le agradezco a ambas, gracias doña Ana Rosa por su presencia, gracias doña Ana Doris por sus comentarios, gracias a ustedes por habernos visto esta noche y los esperamos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.